días, hermanos, que Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos. También, hermanos, felicitar a todos los padres que se estuvo celebrando el día de ayer, este día especial. Así que saludamos a todos los padres presentes, también los que nos siguen por las redes, por vía Zoom y los de YouTube, ¿verdad? Así que felicidades, padres. También pues vamos a solicitar a los hermanos que están alrededor de la silla que por favor guarden silencio, ya que se está grabando la transmisión. También a los hermanos encargados del audio, que cierren su micrófono a los participantes del Zoom. Y bueno, hermanos, les solicito por favor ponerse en pie para poner en la mano del Señor este culto, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por este culto, por este domingo más, Padre, que están hoy tus hijos aquí reunidos, unánimes, Padre, como dice tu palabra, en un mismo sentir, Señor Jesús. Gracias, Padre, por cada familia representada, por cada hermano aquí presente y por los hermanos que están en las redes, también siguiendo este culto. Hoy venimos aquí, un día más, un culto más, para escuchar tu santa palabra. Ponemos en tus manos, las manos del Señor Jesús, al predicador que trae palabra este domingo, para que nos pueda dar sabiduría, Padre, y que entendamos tu mensaje. Quédate, Señor, hasta el final de este culto, que lo recibas como una ofrenda pagana. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanos, vamos a continuar y vamos a terminar nuestro himno de la iglesia con nuestro himnario que lo demos su gloria. El Señor bendiga, hermanos y hermanas, esta mañana. El Señor nos ha traído a este lugar para alabar el nombre de Dios. Y lo vamos a hacer cantando el himno número 78. Padre Dios, te postramos con los rostros, te alabamos a ti, con los siglos, con los siglos. Apocalipsis 5:14. Hacemos nuestra lugar, tanto es su amor que dio al Hijo a nuestro Salvador hemos confiado, oraré. Su sangre ponerá el cielo, gloria. Al fiel consolador, celebre nuestra gloria. Con celestial Dios, en Cristo el Señor, gloria.
Continuamos, hermanos, cantando el himno número 73. Gloria al nombre de Dios. Entonces, el Señor sea cada. Recuerda que también Cristo, 1, 12. Por último, hermano, vamos a cantar el himno número 42. Reina Jehová. Tan hermoso, porque dice Dios reina. Reina.
Pueden sentarse, hermano. Solicitamos también a los niños, pueden pasar ya a la escuela bíblica infantil. Allá que estamos, como ustedes saben, pues ahora lo recibimos a los niños presencialmente. También quiero ver si tenemos hermanos que nos visitan por primera vez, o si ya todos somos de casa, pues bienvenidos, ¿verdad? Vamos a leer la información de la semana y dice así. Le informamos que le hemos colocado sillas blancas en la parte de atrás para el uso exclusivo de los hermanos mayores de edad o con problemas de salud para que se sientan más cómodos. También, hermanos, los invitamos a unirse a nuestro viernes mensual de oración y ayuno el 25 de este mes en los siguientes horarios: de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 del mediodía y 3 p.m. Y el cierre a las 6:30 p.m. con el culto de oración. Ahora, hermanos, es toda la modalidad de vía Zoom y en vivo. El sábado 26 tendremos nuestro dispensario médico mensual gratuito desde las 7 a.m. hasta las 2 p.m. cupo limitado. Contaremos con las siguientes especialidades: nutricionista, medicina general, dermatología. Contamos con todas las medidas de bioseguridad, atención y medicamentos gratis. Les invitamos, hermanos, a congregarse en vivo vía Zoom todos los jueves en el culto de doctrina para la vida y el viernes en el culto de oración a las 6:30 p.m. También asistir los domingos a nuestro templo en construcción a las 2 jornadas de las 9 a.m. y 11 a.m. Además, le informamos que todos estos cultos serán subidos a nuestro canal de YouTube todos los sábados de la semana posterior a partir de las 5 p.m. Así usted podrá volver a escucharlo y tendrá la oportunidad de compartirlo. Si usted tiene una petición de oración y desea, hermano, participar en oración en grupo de 3 o relatando un testimonio de gratitud, comuníquelo a la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10 y aproveche ese día para que unánimes como congregación oremos los unos por los otros. Le recordamos que ya puede llevar a su niño para recibir las clases de la escuela bíblica infantil. Se acondicionó un espacio para que los niños puedan acompañarnos presencialmente en ambas jornadas del culto dominical. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. También, hermanos, ya están a la venta
Originarios, celebremos su gloria en sus diferentes presentaciones. Medianos, pasta dura, 290. Medianos, pasta blanda, 240. Pequeños, pasta dura, 230. Pequeños, pasta blanda, 200. Himnos con solfa, 380. Para mayor información puede buscarse con la hermana Yamil Aguada en la librería. Hermano, esta es la información de la semana. Y ahora pues vamos a ver un video para especial del Día del Padre. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre que me ha enseñado y a perdonar. Gracias, Señor, por verme Padre que hoy yo tengo. Mi sorprendente, magnífico es. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición. Ya has escuchado, yo también lo he dado, buscando el pan y alimentado, para que en casa nada de falta. Eres papá, ministro y hombre consagrado. Nos alimentas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres nuestro y tus ovejas vas cuidando sin olvidarte ni un instante de tu familia. Y podrás, gracias Señor, por darme Padre, yo tengo mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias Señor, por regalarme la oportunidad de tenerme a mi lado y decir. Bueno, bonito, hermano. También tenemos una presentación especial del hermano Dani de la Escuela Bíblica Infantil. Vamos a ver.
Este problema cuando se graba, ¿va? Estamos en vivo, dice, hermano. Vamos a esperar un momento. También pues felicitar, ¿va? A todos los hermanos que ya son papás. Este ha sido un día especial, ¿verdad, hermano? Así que felicidades. Especial yo creo su día, llamándose con los caminos de Dios. Estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor él me cuidó. Gracias, Señor, mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Mira, bendición. Hijo de te doy yo. Siempre fuiste el ejemplo de padre de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Mis palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor. Papá, quiero agradecerte por su vida. Envía amor, bendición, vivo de ti, tanto amor yo. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Oh, oh, oh. Viva de ti, tanto amor. Oh, oh. Viva de ti, tanto amor. Gracias por la ayuda de nuestros niños, ¿verdad, hermano? Qué bonito. También tenemos, hermanos, una participación especial de nuestros jóvenes. Bueno, hola, buenos días. Hoy con los jóvenes les tengo una actividad muy bonita planeada. Y para empezar, quiero buscar un padre que podamos entrevistar, padre ejemplar. Entonces, no sé,
Levanten la mano los padres. El hermano mío. Gracias, hermana. Yo le bendiga, hermano. La verdad es que yo he sido un padre ejemplar. Gracias a mí, pues, mis hijos son rectos, no disciplinos. Y tengo que a veces castigarlos aunque les duela. Y a veces, aunque no hayan cometido el error, yo tengo que castigarlos porque no se los duda. Pues. Y si mi esposa se mete, también le toca. O sea, hermanos, estoy orgulloso por mis méritos, mis hijos son... Uy, hermano. Eso es todo. Ayúdame, por favor. Este hombre está muy grave. Este hombre se encuentra mal espiritualmente. Veamos qué tiene. Este padre es injusto, tiene injusticia, hace la injusticia. Por favor, háganse cargo de él. Este padre también es cruel. Wow, no. Por favor, enfermeras, saquen esto de aquí, exactamente con acción. Tenemos que cuidar. Hay que mirar la luz de su corazón también. El rencor en su corazón, no hay amor en él para sus hijos. Por favor. Es intolerante también. No, todo lo enojado pasa. Pero este hombre, aunque se encuentre grave, tenemos otra cura. Vamos a darle una dosis de justicia a este padre. Una dosis también de piedad. Una dosis de fe también para lidiar con la seguridad. Una dosis de amor también para dejar afuera al mejor. Paciencia también para lidiar con ser intolerante. Y mansedumbre para echar afuera el enojo. Ahora sí, vamos a ponerle de todo. Me siento, hermano, me siento como nuevo. Sí, me siento como nuevo. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo, Proverbios 26, 26. Mas tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. La gloria sea para nosotros. Gracias por nuestros jóvenes. Vamos a continuar, hermano. Vamos a llamar a nuestro hermano Omar Sánchez para traer un poema. Y mismo él va a por la obra. Dios bendiga.
Bueno, como todos saben, el día de ayer se celebró el Día del Padre. Pedimos a Dios que bendiga a todos los padres y que nos permita seguir viviendo y criando a nuestros hijos. Vamos a leer un poema escrito por nuestra hermana Aneina Castellón. Pongamos atención. Feliz Día del Padre. Gracias, Señor, en esta ocasión por el grandioso Padre que el Señor nos dio, por el hombre temeroso y de gran corazón que todo su amor su tiempo dedicó. Su presencia es valiosa en todo lugar. Trae felicidad y respeto a la vez. Enseña a sus hijos a Jesús a adorar. Para su familia, ejemplo él es. Bendecidos los hijos que tienen a su padre muy cerca de ti. Con ayuda a los problemas que vienen, los resuelve unidos allí. Felicidades, padres, en este día. La vida no es fácil. Sin un padre en que confiar. Que Dios les bendiga y la vida les sonría. Padres de comunidad de gracia, jamás los vamos a olvidar. Como padre, ¿verdad? Y damos ejemplos para los tíos, principalmente guiándolos por el camino del Señor. Ahora, hermanos, vamos a hacer la oración por los templos. Dios, por favor, se pongan de pie y pongámonos en reverencia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos para escuchar santa palabra de Dios, Padre, con oídos atentos, Padre, y corazón dispuesto, Padre, a aprender más de ti. Padre, queremos en este momento ofrecerte, Padre, un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Padre, multiplica esas ofrendas, Padre, y a las personas que no tienen, Padre, un medio para poder lograr poder su trabajo, Padre, poder el dinero. Padre, que todo lo que escuchamos este día en estos dos cultos, Señor, sea, Padre, para crecimiento espiritual, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendícenos, Padre, y guarda en todo momento. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar y vamos a llamar a nuestro hermano Marco Román. Nos trae un avance ahí de la construcción, hermano. Proyecto Construir espacios de escuela bíblica infantil y baños. Sigamos apoyando, juntos lo lograremos. Razones por las que es urgente construir el espacio para la escuela bíblica infantil y los baños. Dios les bendiga, hermanos. Como vieron, tenemos preparado un video especial, porque estamos sumamente contentos y queremos transmitir esa alegría a todos los miembros de la congregación de nuestra iglesia. Hoy ustedes podrán apreciar un gran avance que hemos tenido en la construcción. Ya tenemos fundida la losa de esta área de acá, donde está el lobby. Es el espacio del que habíamos hablado antes. Recuerden que hicimos una campañita para recaudar fondos para poder avanzar en esa losa. Pues gloria a Dios porque Él ya nos la concedió. Los invito a que veamos el video de este avance y que veamos también las necesidades que vienen por delante. Damos mucha atención al video. Proyecto Construir espacios de escuela bíblica infantil y baños. Sigamos apoyando, juntos lo lograremos. Razones por las que es urgente construir el espacio para la escuela bíblica infantil y los baños. En primer lugar, por la vida espiritual de los niños, porque ahí recibirán instrucción bíblica oportuna en condiciones cómodas y seguras. En segundo lugar, porque cada domingo, a medida aumenta la congregación, es más evidente la necesidad de contar con más baños. Juntos, con nuestras donaciones y el auxilio del Señor, ya hemos avanzado en obra gris del primer piso. También hemos encofrado, armado y fundido la losa de entrepiso en el área del lobby. Veamos el siguiente video.
Los espacios del primer nivel son 2 salones de clase EVI, gradas de acceso para EVI del segundo piso, lavandería, baterías de baños para damas y caballeros. Veamos el salón de clases de la Escuela Bíblica Infantil. Ahora podemos ver las baterías de baños que se harán para damas y caballeros. En el segundo nivel contaremos con sala cuna de la Escuela Bíblica Infantil, área para lactancia, 2 salones de clases para la Escuela Bíblica Infantil, sala de espera para padres de la Escuela Bíblica Infantil y baños exclusivos para la Escuela Bíblica Infantil. Veamos ahora las imágenes de estos espacios. ¿Qué materiales necesitamos para avanzar en esta obra? 50 bolsas de cemento, 5 metros de arena, 5 metros de grava y 2.500 bloques de 6 pulgadas. ¿Cómo donar para este proyecto? Solo pida una boleta y detalle cuánto cemento quiere donar, cuántos metros de arena o grava quiere donar o cuántos bloques quiere donar. Seguidamente, entregue la boleta a los hermanos de servicios en el templo. Apoyemos todos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hermanos, hoy estamos aquí también estableciéndoles un reto. Como ven, vamos poco a poco, vamos avanzando con pocos materiales, vamos mostrándole a la congregación cómo se va avanzando. Todo lo que nosotros hemos aportado se ha administrado de la mejor manera, el dinero ha rendido. Bueno, que podemos ver que con pocos ingresos hemos podido hacer mucho, ¿verdad? Y dentro de eso, pues nosotros queremos ver si hay hermanos dispuestos a apoyar esta etapa en la que estamos. Levantar esa pared en la obra gris de estos espacios que ya vimos en la pantalla. Como decía el video, usted solo tiene que decidir cuántas bolsas de cemento, cuántos bloques, cuánta arena, cuánta grava puede dar. Usted puede anotar eso en una de las boletas que los hermanos de servicios en el templo están ahorita, tienen disponible para ustedes. Y ustedes entregan a los mismos hermanos también esa boleta de llena. Y así ustedes pueden aportar. Una bolsa de cemento, hermano, cuesta 203 lempiras. Si usted puede donar una bolsa, puede tomar la boleta y decir, voy a donar una bolsa de cemento. Usted puede donar, cada bloque vale 20 lempiras con 70 centavos. Usted puede donar 5 bloques, 10 bloques, también puede tomar la boleta, anotar ahí lo que usted va a donar y entregarle. Igual la arena cuesta 500 lempiras el metro. La grava igual, 500 lempiras el metro. Usted puede donar un metro, medio metro. Usted puede hacerlo por escrito, dar la constancia de que lo va a hacer y entregárselo a los hermanos de servicio. Si hay alguien interesado en la boletita, aquí están los hermanos, pueden levantar la mano y los hermanos se la pueden. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Vamos, hermanos, continuando, vamos a estar en un himno de nuestros hermanos de Córdoba. Hermanos, bendito sea. No se le quede más para adelante, exaltar el nombre de Dios. Por reverencia con Dios. Alçamos mãe e tu reinas estabeleceu.
Bueno, hermanos, para continuar, vamos a llamar a nuestro hermano Ángel Ortega, que trae la prédica de España. Buenos días, hermanas, hermanos. Sean todos bienvenidos, igual que los hermanos que están conectados vía Zoom, ustedes, también es extensivo para ellos este saludo. Especial también un saludo para todos los padres que estamos acá presentes, que nos escuchan. Y padres ejemplares, ¿no? El drama que muy ejemplarmente y magistralmente nos enseñaron los hermanos acá. Solo llenando el corazón con la palabra de Dios es como hay felicidad en el marido. El tema que voy a intentar iniciar esta vez es un tema bien largo, el título. Dice, ¿dejó Jesús de ser Dios en algún sentido al hacerse hombre? Aparentemente es largo el título y es bien, diría, engorroso intentar meterse en ese lío, diríamos así, de explicar, porque tiene varias líneas, dicen ahora los investigadores, de explicación ese tema. Es lamentable, pero lamentable más de lo que nos podemos imaginar, cómo hoy en día el hombre está pretendiendo minimizar, tergiversar y quitarle a los atributos del Señor la importancia que tienen. Les suplico, por favor, que tengan pendiente en su Biblia ahí la cita bíblica que vamos a usar. Pareciera que no tiene sentido usar Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Pero tiene una gran relación
con lo que vamos a decir. Voy a intentar irme a lo más candente, lo que todo mundo, todo lo que estamos aquí presentes, observamos y vemos todos los días en nuestra vida diaria. La enseñanza de la palabra de Dios que nosotros tenemos ya en nuestro corazón, nosotros ya tenemos muchos conocimientos, digo, no todos los conocimientos, y es posible que estemos algo así como medianamente blindados para resistir las acechanzas de las enseñanzas que hoy en día están en todo lugar, pero sobre todo en muchas iglesias. Dios quiera que ninguno de los que pertenecemos a esta iglesia vaya a caer, vaya a ser engañado, porque la sutileza con que lo están haciendo es muy, pero muy engañosa. Y no es así nomás que se va a detectar quién dice la verdad y quién está desvirtuando el evangelio del Señor Jesucristo. Posiblemente no sepa yo explicar detalladamente lo que quiero decir, pero ustedes me van a disculpar y me van posiblemente a entender bien lo que queremos decir. La enseñanza del evangelio que ha llegado a nuestro corazón, que ha llegado a nosotros, o que el Señor ha traído a nuestro corazón, en relación al Señor Jesucristo, nos dice con énfasis que el Señor Jesucristo fue, es y será plenamente hombre y plenamente Dios. El Señor Jesucristo, ya sabemos nosotros por qué se humanó, por qué se hizo hombre, por qué tuvo que nacer como un ser humano siendo Dios. Esa condición del Señor de ser hombre y Dios al mismo tiempo, simultáneamente, incluye la totalidad de su ser, de su vida terrenal, total, y perdurará para siempre. Y hay un detalle, que el Señor Jesucristo sea plenamente hombre, no tiene absolutamente nada que ver con el pecado del hombre. Jesucristo se hizo hombre, pero con una pureza inexplicable. No tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Muchos, a través de toda la historia de la humanidad, la historia que conocemos, sobre todo a finales del siglo XVI, XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, se ha venido armando, diríamos, se ha venido elaborando diferentes teorías humanas y muchos filósofos, historiadores, sociólogos, médicos inclusive, famosos, se han hecho famosos y han intentado contender con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la pretensión que tenían y tienen en la actualidad muchos entendidos, historiadores, filósofos, etcétera, etcétera, es querer aparecer por encima de Dios, con capacidades que sobrepasen los atributos de Dios. Por eso han argumentado y siguen argumentando que el Señor Jesucristo, cuando nació y empezó su ministerio después de 30 años de vida, se
utilizan una palabra así, se vació, se despojó. Bueno, la Biblia lo dice, pero el sentido que le dan los que pretenden tergiversar las teorías, ¿cómo se llama? Las explicaciones que tenemos en la Biblia, la revelación de Dios, es esa pretensión del hombre, ese orgullo del hombre de querer superar a Dios. Entonces, en ese intento que han hecho y que están haciendo muchos hombres, queriendo desfigurar los atributos de Dios, han caído y cae todo aquel que intenta hacerlo en una teoría llamada herejía gnóstica, que llaman los entendidos, los estudiosos de este campo. Quiere decir, ese es un término griego, y esa teoría, que es una herejía, esa teoría defiende a capa y espada esa tesis que mencionábamos, que el Señor Jesucristo se revistió de humanidad, y en ese proceso el Señor Jesucristo, dicen ellos, perdió parte de los atributos divinos. Ya hemos hablado aquí de que el Señor Jesucristo es plenamente hombre, plenamente Dios, que está al mismo nivel en la deidad o con la deidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos tienen exactamente los mismos atributos. Exactamente de ellos es que nos habla la Biblia, la revelación de Dios, parte del plan divino, del plan eterno de Dios. El motivo, si puede decirse así, de esa teoría tiene que ver con un término también griego que se llama ekenosin. Ekenosin, yo nunca había escuchado esos términos. Bueno, ekenosin significa vaciarse, y se agarran ellos de la palabra de Dios, pero tergiversando totalmente el sentido de la palabra de Dios. Según esta teoría, oiga bien esto, según esta teoría, el Señor Jesucristo se despojó, oiga bien, se despojó de algo cuando se hizo hombre, pero ese algo se refiere a la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad del Señor, etcétera, etcétera. A eso es que se refiere. Dicen esos teóricos, dicen algunos filósofos, pero en general son teóricos, que llenos, pero no llenos de orgullo, quieren superar a Dios, quieren salirle adelante al Señor. Lástima grande que nosotros no tenemos no solo el suficiente tiempo, sino medios para investigar a profundidad lo dañino que está ocurriendo en todas las iglesias, porque Satanás no va a ir a buscar al Estadio Nacional a los elementos que va a necesitar en su propósito, los busca en las iglesias, y es ahí donde está ocurriendo el gran daño. A Jesucristo y el Evangelio del Señor Jesucristo se le está viendo con una simpleza hoy en día. Y esos atributos de Dios y esa reverencia al Señor que debemos tener en las iglesias, poco a poco se ha ido perdiendo. Y hoy en día van a ver ustedes que parece que fuera un centro de baile. La vez pasada me tocó ir a una sesión de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa,
y pusieron música. No van a empezar. Y desde que comenzó la música, empezaron a bailar. No les miento, tronaban los tacones de los zapatos y juntos de las mujeres, bailando. Y eran himnos, supuestamente de alabanza, de adoración al Señor. Bueno, solo para poner un ejemplo. Dicen esos teóricos, y lo explican hasta la saciedad, de que Jesús se despojó. Y ellos, para explicar esto, recurren a lo siguiente. Mire esto, entre tantas cosas, solo voy a leer unas 4. Dicen que el Señor Jesucristo se despojó de su conciencia divina. La palabra de Dios jamás tiene algo, siquiera una pequeñísima ranura por donde se pueda encontrar algo que diga que el Señor Jesucristo no es Dios. Ya lo hemos explicado aquí. Jesús es Dios. Punto. Pero aquí dice que Jesús se despojó de su conciencia divina. Algunos dicen que fue que se despojó de una parte de esa conciencia divina. Tampoco es cierto. Ya lo vamos a ver más adelante. También dicen que el Señor Jesucristo se despojó de la forma existencial eterna. Jesús no es eterno. Y no ha sido eterno antes ni lo será después. Ya hemos hablado también aquí acerca de que Dios, el Señor Jesucristo, no tiene un inicio. No dice la Biblia, el Señor Jesucristo nació en tal fecha y a partir de ahí para acá es Cristo. No. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es desde la eternidad, en la eternidad y hasta la eternidad. Hay algo más que dicen que se vació el Señor Jesucristo cuando nació, cuando se hizo hombre, cuando nació como ser humano, se vació de los atributos relativos a la deidad. Imagínense, semántica de la realidad. Y vieran la sutileza que utilizan para hacer que la gente crea eso. Nosotros lo vamos a encontrar eso hasta en los anuncios comerciales que están utilizando. En anuncios comerciales, en mensajerías, en un montón de cosas que uno se queda perplejo porque no se espera que de ahí o que así envuelvan engañosamente el mensaje que quieren dar para hacer caer a la gente. Otro aspecto que dicen que el Señor Jesucristo se vació de la integridad de la existencia divina infinita. En ese aspecto dicen que el Señor Jesucristo, hay unos que se atreven a decir que se casó, que tuvo hijos, que era hombre de pecado, igual a los demás, etcétera, etcétera. Y gozan de eso cuando lo están explicando. Gozan. Voy a leer así un poco de pasada algunas cosas que logré captar de unos filósofos alemanes, ingleses, holandeses, franceses, etc. Me llamó la atención un filósofo que tal vez ustedes lo han escuchado, de apellido Kant. Kant. Hay una teoría kantiana, que le dicen teoría kantiana. Es pura filosofía. Todos ellos tienen una tendencia filosófica y abordan el Evangelio desde el punto de vista de la filosofía y hacen a un lado todo lo que se trata de la espiritualidad, de la divinidad, de la deidad de Cristo, etcétera, etcétera. Miren, voy a leer a la carrerita algo acerca de los planteamientos de ese señor Kant. No estoy bien seguro si él nació en Alemania, pero por el nombre, por el apellido, es alemán. No estoy seguro también si su primer nombre es Emmanuel. Si lo es, el Señor lo perdone, porque Emmanuel es un nombre bíblico, todos sabemos.
su significado. Este señor negaba o niega en sus teorías que el hombre pudiese alcanzar un conocimiento histórico y objetivo de la revelación de Dios y de la Biblia. En otras palabras, dice que el hombre no está capacitado para entender lo que Dios nos reveló en su palabra. Que no tenemos capacidad, porque no va a encontrar, decía ese hombre, el hombre no va a encontrar jamás las explicaciones de la revelación de Dios y de la Biblia, porque lo hace sometiéndose a Dios. Mire qué barbaridad. Sometiéndose a Dios. Y todos sabemos que nosotros, si no hacemos la voluntad de Dios como hijos de Dios, no vamos a progresar en la vida cristiana. Decía algo más. Consideraba, ese señor Immanuel Kant, consideraba al Señor Jesucristo como una idea abstracta. Abstracto es algo que no lo podemos ver ni tocar. Que así era Cristo, una idea abstracta de la perfección. Repito, consideraba a Cristo como la idea abstracta de la perfección ética o de la unidad moral con Dios. En otras palabras, decía Kant que a Cristo solo lo unía a Dios el Padre una relación de aspecto moral, ético y de perfección ética, decía ese hombre. Disculpen que me voy a quitar eso, porque me está molestando mucho. Este hombre decía, mire qué barbaridad lo que decía, lo sostiene, así son los volúmenes de los escritos que va a encontrar en las bibliotecas hoy en día. De ese hombre y de todos los teóricos que le antecedieron a él, porque hay una barbaridad de teóricos que le antecedieron. Y todo eso son zarpazos que han venido clavándole a la membresía de las iglesias evangélicas a lo largo de la historia. Si desde que comenzó la historia después de Cristo, nos damos cuenta que empezaron a querer tergiversar el evangelio y meter cizaña en las iglesias, en la iglesia primitiva, desde finales del siglo I, en el siglo II, y así ha venido. Parece que en algún tiempo se calmaron ahí por el siglo III, IV, V, pero luego en los siguientes tiempos arreciaron y hoy en día está más sofisticada la forma de llegar a la conciencia del ser humano para desviar a los cristianos del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, para sacar del camino a los cristianos para que crean en las tergiversaciones que hacen. Miren lo siguiente. Lo que salva al hombre, decía Kant, según él, no es Jesús como persona, sino la fe en ese ideal ético de perfección que está implícito en Jesús, decía ese hombre. Cristo es la encarnación del bien moral venido a la tierra, oiga esto, y la Biblia relata historias solamente apropiadas para las masas ignorantes, según Kant. Según este hombre, los que hemos creído en Cristo somos ignorantes. Mire qué tremendo. No nos lo dicen con esas palabras hoy en día, pero tal es la sutileza con que lo dicen que nosotros hasta aplaudimos y celebramos algunas de esas cosas. La Biblia
Sí, sí que se me... La Biblia, decía este hombre, nosotros sabemos que la Biblia es la revelación de nuestro Dios, del Dios que adoramos. Sí, así es. Y sabemos perfectamente bien que el centro del Evangelio, el centro fundamental, elemental, único de la Biblia en general, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es Cristo. Ese es el nervio originador de lo demás. La Biblia no tendría sentido sin Cristo, como tampoco tendría sentido nuestra vida si no hubiera resucitado, si no hubiera muerto y resucitado Cristo por nosotros en nuestro lugar. La tendencia de esas tesis es dejar desprovisto a Cristo de su deidad, entre tantas cosas. Tanto para el señor Kant como para los teólogos liberales y racionalistas de hoy en día, mire esto, ni la concepción sobrenatural, virginal del Señor Jesucristo, ni la muerte del Señor Jesucristo, ni la resurrección, ni los milagros que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ni la segunda venida de Cristo, mucho menos, las toman en cuenta. Para esa teoría, para esos teóricos, entre comillas teólogos, eso no tiene importancia. ¿Se imaginan ustedes si Cristo no hubiera resucitado? Para poner un ejemplo, ¿qué sería de nosotros? Si Cristo no hubiese resucitado, no habría salvación. El Evangelio estaría desprovisto de lo elemental. Pero bien, seguimos. Ellos quieren hacer aparecer sus tesis, sus teorías como una teología. Pero resulta que esa teología tiene como centro fundamental al ser humano, al hombre. Y la Biblia tiene como fundamento, la palabra de Dios tiene como fundamento al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el Señor de todo, el merecedor de todo, el dueño de todo. Por Él y para Él fue hecho el universo. Esa teología la quieren llamar o revestirla de una cristología, según ellos. Pero resulta que es antropomórfica, es decir, humana, es del hombre. No tiene implícito lo que Cristo quiere para nosotros en su segunda venida. Nosotros, hermanas y hermanos, estamos esperando permanentemente, estamos en espera de la segunda venida de Cristo, que por cierto estamos a las puertas ya, porque todo esto que estamos diciendo es puros avisos de la segunda venida de Cristo. Para ellos no tiene importancia la segunda, dicen, la supuesta venida del Señor Jesucristo. Esta teoría no es teología, entonces, en nuestros días tiene un resurgimiento espantoso, diría yo, porque de donde no se espera, de ahí viene. Eso significa, hermanos, que la iglesia, nuestra iglesia, y todos los que hemos creído en Cristo, tenemos una enorme tarea de ser vigilantes, no solo del momento en que estamos esperando de la segunda venida de Cristo, sino que en tanto se produce la segunda venida de Cristo, no vayamos a tropezar en la falsa doctrina.
en las tergiversaciones que se está haciendo de la palabra de Dios y que la iglesia permanezca sana, exenta de esas filtraciones, de esas tendencias totalmente ajenas al Evangelio del Señor Jesucristo. Están resurgiendo y tienen millones de adeptos, sobre todo en el norte de América y en Europa, esas tendencias. Los seguidores y precursores, diría yo, los precursores y seguidores, continuadores de esta teología, entre comillas, hacen hincapié que mediante el uso de sus facultades, el hombre, por eso le dicen que es una teología antropomórfica, antropocéntrica es. Mórfica es de forma. Mediante el uso de sus facultades naturales, el hombre, fíjese, trasladando cualidades de Cristo al hombre, el ser humano, minimizando al Señor Jesucristo y pasándole atributos de Cristo al hombre. Dice que mediante el uso de sus facultades naturales, el hombre es capaz de llegar a conocer el secreto de la naturaleza y de su propia persona. En otras palabras, dice que no necesita, el hombre no necesita a Cristo, no necesita a Dios para conocerse a sí mismo y para dominar la naturaleza. Hay, con mucha lástima tenemos que decirlo, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, y yo creo, estoy seguro que escuchan, hay un poder extraordinario en la Iglesia Evangélica de Corea del Sur. Corea del Sur maneja miles y miles de billones de dólares exclusivamente para atiborrar de esa teoría en América Latina. Ya tenemos aquí en Honduras, hay varias iglesias. Y hay, yo precisamente ando una tarjetita de invitación que me dio un misionero de Corea del Sur, que está asignado para Honduras. Y hay miles de misioneros de esa iglesia, solo para poner un ejemplo. Y vieran qué tristeza da cuando empiezan a explicar, se le eriza el pelo a uno. Y uno se siente como incapaz de poder, porque uno no se va a poder poner a discutir con ellos. ¿Tú crees en Cristo? Yo también, dice. ¿Tú crees en esto? Sí, yo también. ¿Tú crees que vamos a evangelizar todo el mundo? Sí, pero no mencionan que las tareas que el cristiano debe emprender hoy en día como cristiano las dejó bien planteaditas y bien explicaditas el Señor Jesucristo. Y no tenemos que andarla buscando en otro lado ni en otras teorías. Miren lo que dice para finalizar lo poquito que logré captar de este Señor. Dice que el hombre tiene implícitas las facultades para llegar a dominar la naturaleza. Y ponen como ejemplo, oigan bien, los monstruos que nos tienen atiborrados con la tecnología, la telefonía celular, la computación y absolutamente todos los equipos modernos que, por cierto, le están sirviendo mucho al hombre. Pero tras de esa pujanza económica viene algo serio para lo que los cristianos tenemos que estar preparados. Y cómo nosotros tenemos la espada en mano. Y dice un predicador que me gustó cómo explicó esto, que el cristiano al menos debe hoy en día estar capacitado para enfrentar esto que estamos diciendo. 3 cosas: leer la palabra de Dios, orar
pero orar con el corazón conectado con Dios. La posición en que usted ore no importa tanto. Lo que importa es su relación íntima con Dios. Y en esa íntima relación usted va a orar para que le capacite a través de la palabra de Dios, de su palabra. Y la tercera cosa, que al menos esas tres debemos estar haciendo en tanto viene el Señor Jesucristo, es comunicar el Evangelio a los que no conocen todavía la palabra de Dios. Leer la Biblia, orar y evangelizar. Dice, para finalizar esto, que el hombre puede llegar a, y lo está demostrando, dice, a dominar a la naturaleza y su intríngulis, dice, sus interioridades, las interioridades de la naturaleza, como queriendo decir que eso solo Dios lo puede conocer, dice la Biblia, porque el Señor no nos ha revelado muchas cosas que solo son potestad de Él en su soberana voluntad. Dice que no es cierto, que el hombre tiene intrínsecamente las capacidades suficientes para desentrañar todos los secretos de la naturaleza y los secretos de su propia persona. Dice esa teoría, que todas, oigan bien, que todas las cosas, ya sean creencias, avances tecnológicos, médicos, costumbres, leyes, instituciones, organizaciones, etcétera, etcétera, deben sujetarse al escrutinio de la razón humana. Lleguemos a la conclusión de lo que estamos viviendo nosotros. Estamos sometidos a algunas de esas cosas, aunque no nos demos cuenta, pero no leí siquiera, déjenme hermano, de referirme a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo quería desarrollar esto en base a lo que nos dice esta cita bíblica, porque todo lo que hemos dicho ahorita, hasta aquí, deja bien claro una cosa, que el hombre está tan lleno de orgullo que está desafiando la autoridad de Dios. El hombre está desafiando, retando a Dios y queriendo adelantarse a Dios y queriendo dejar en ridículo a la palabra de Dios. Es exactamente eso lo que están haciendo. Entonces, mire el pasaje bíblico, que es tan interesante. En este pasaje, solo voy a referirme al contenido. El apóstol Pablo estaba tratando de exhortar a los creyentes de esa época, a oyentes o lectores, etcétera, etcétera, a desarrollar en su vida práctica, en su vida cristiana, con su actitud ante sus semejantes, desarrollar signos de humildad, Si nosotros fuésemos humildes, Dios nos va dando sabiduría, inteligencia, capacidad mental para entenderlo mejor. A veces andamos preguntándole al Señor cuál es su voluntad. Si la voluntad de Dios está allá, dala, tirala. Y solo es de que nos humillemos a Él. Seguir el ejemplo de Jesús, el Señor, siendo infinitamente superior a nosotros, se humilló. Y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, por quienes no merecíamos nada. Por eso murió el Señor Jesucristo. No hay ningún ápice de duda que los cristianos, teniendo una posición tan inferior respecto a la de Jesús, deberíamos manifestar humildad. Demostrando esta idea, el apóstol Pablo menciona que Jesús
existió en forma de Dios. Así lo dice la palabra. Existió en forma de Dios. Esta expresión, hermanas y hermanos queridos, no acostumbro decirle a los hermanos que son queridos míos, porque lo siento en mi ser. Y es mejor demostrarlo que decirlo. Esa expresión que Jesús existió en forma de Dios es una expresión griega la que da esta explicación e indica que tenía la misma naturaleza y esencia de la deidad, el Señor Jesucristo. Por aquí me debo quedar. Empezar, porque no llegué ni a la mitad. Pero Dios es el que decide por qué, para quién. Estamos seguros que nuestro corazón rebosa de alegría cuando nos referimos a la palabra de Dios, que hacemos todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, por abrir nuestro corazón para el Señor, para que nos llene de su sabiduría y de humildad. Oremos. Padre bendito, nuestro Dios todopoderoso, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre y te suplicamos, Padre, en una actitud de humildad y de adoración a ti, te suplicamos, Padre, que tu bendita gracia sea manifestada siempre en nosotros y que nuestra fe aumente más y más cada día acerca de la obra redentora que tú has hecho, enviando como ejemplo a tu bendito Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. En el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos. Nos despedimos por un momento de Cristo Jesús. Y sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a presentar el versículo bíblico de la Escuela Bíblica Infantil. Y está en Juan 1:2. Les pido potestad hechos hijos de Dios. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. También, hermanos, recordándoles que todos los cultos de la semana, tanto los dominicales como los que se transmiten en día Zoom, serán subidos a nuestro canal de YouTube todos los sábados de la semana siguiente a partir de las 5 p.m. Así usted podrá volver a escucharlo y tendrá la oportunidad de compartirlo. También, hermano, a todos los padres, los estamos invitando a pasar afuera. La iglesia les ha preparado un pequeño refrigerio. Así que pueden pasar, hermanos, que tienen un pastelito ahí. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo.